Vamos a dialogar con el diputado nacional del Frente de Todos, Eduardo Tonioli. Me dicen que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, Tonioli? Andrés Batistela lo saluda. Gracias como siempre. ¿Qué tal? Bien. Buenas tardes audiencia, ¿cómo va? Muy bien, Tonioli, gracias por la comunicación. Temas varios que queríamos charlar, principalmente de lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Nación. Boleta única, por ejemplo. ¿Cómo entender tanto ahínco, me parece a mí, de parte de la oposición en aprobar este proyecto en un sistema electoral que, desde que yo tengo memoria, y también leyendo para atrás lo que no viví, desde 1983 para acá, no demostró tener problemas de transparencia? Bueno, eso planteábamos de alguna manera cuando se produjo el debate, ¿no? En el recinto de la Cámara de Diputados. Primero, que del 83 a la fecha, el sistema político, o mejor dicho, para ser más preciso, el sistema electoral en la Argentina nunca ha sido cuestionado. No ha habido grandes alteraciones institucionales producto de la impugnación de algunos de los procesos electorales. Una de las diputadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mara Brauer, expuso, por ejemplo, en el debate los números de una encuesta del año 2013 del CIPEC, que señala que el 93% de los argentinos en ese momento consideraba al sistema electoral como confiable, como sólido. Los mismos argentinos que en la misma encuesta y que en toda encuesta que se hace cotidianamente desconfían de los partidos políticos, de la dirigencia política, de los empresarios, de la dirigencia empresarial, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de los periodistas, y sin embargo encuentran que el sistema político o el sistema electoral, para ser más preciso, es confiable. Es decir, podemos decir que es una de las instituciones más confiables de nuestra democracia. Uh-huh. Y además hay que decirlo, la oposición ha elegido como modelo de boleta única el de Córdoba, que tiene una serie de inconvenientes en su puesta en práctica desde hace 10 años que se siguen sosteniendo en el tiempo. Básicamente hay una cantidad del orden en los cargos ejecutivos del 10% y en los cargos legislativos del 20% menos que de los votos válidos afirmativos que en las elecciones nacionales realizadas los mismos días, en las mismas elecciones. Es decir, si hay un 98% de votos válidos afirmativos en la categoría de presidente de la nación o de legislador, hay una caída del 10% en los cargos ejecutivos y del 20% de los votos válidos afirmativos en lo que tiene que ver con las elecciones provinciales. Y eso es producto de la no comprensión de la población de la boleta única. Decir esto no es menospreciar la inteligencia de la población, como se dijo por ahí. Uh-huh. Menospreciar la inteligencia y el voto popular de los argentinos en la Argentina es saber que pasa esto con sistemas de votación como la boleta única y sobre todo la de Córdoba y hacerse el desentendido, ¿no? Para nosotros el mejor sistema de votación es el que menos distorsione la voluntad popular, la voluntad del elector, el que mejor canalice y la voluntad del elector y sea más transparente en todo caso y tenga más correlación con esa voluntad. Y la boleta única, en ese sentido, ha mostrado muchas deficiencias para poder expresar esa voluntad del elector, ¿no? Claro, entonces debería haber, si esto llega a aprobarse en el Senado, ¿no? Que vamos a ver qué suerte corre, debería haber, digo, una campaña importantísima el año que viene para decirle a la gente cómo se debería votar si es que llega a cambiar el sistema. Me parece que los tiempos, para algo tan importante que el año que viene vamos a elegir nada menos que presidente o presidenta, tendría que haber, digo, un esfuerzo importante en esa campaña que le estoy mencionando. Es que la verdad que Córdoba tiene este sistema con esa boleta que es la que se aprobó en esta media sanción hace 10 años y hace 10 años que están haciendo campañas electorales, en el marco de las campañas electorales, campaña de difusión de la manera en que se vota y sin embargo, evidentemente hay una dificultad que tiene el sistema que tiene que ver incluso con que el grueso de la población, muchos votantes entienden que al tachar
la candidatura a un cargo ejecutivo, estás acompañando con tu voto a toda la lista y terminan no votando en las otras categorías. Se genera una serie de cuestiones de impedimentos operativos que la verdad que lo que uno dice, lo que uno plantea es que eso no amerita que cambiemos un sistema electoral que está funcionando, que no tiene grandes planteos en contra, que no tiene grandes impugnaciones, salvo de la política, digo, porque yo lo que creo que este es un problema de la política más que de la población, por uno que tiene todos estos inconvenientes, ¿no? Claro. Y este es el otro tema. Hay una agenda legislativa propuesta en algunos casos por el Ejecutivo, en otros casos por diputados y diputadas de distintos bloques, que sin embargo tiene la atención casi exclusiva del bloque del Frente de Todos. Me refiero a una agenda que tiene que ver con la producción, el trabajo, que tiene que ver con el escenario difícil que se está viviendo, ¿no es cierto?, en materia de desigualdad social en algunos sectores de nuestra sociedad, producto de la pandemia y producto de la etapa recesiva previa durante los 4 años de macrismo, y sin embargo nos encontramos con que la oposición, la única forma, o en los únicos temas que encontró alguna posibilidad de unificarse, de unificar personería y de promover una agenda común, ha sido primero para negarle el presupuesto al Poder Ejecutivo Nacional y segundo para esta medida que tiene que ver con lo político institucional exclusivamente, ¿no? Claro. No hay detrás, esto simplemente le traslada una inquietud que venía teniendo Tonioli, detrás de tanto lobby por la boleta única, quizás un negocio importante, digo, de la empresa que sea adjudicada con la impresión de, no sé cuánto tiene un padrón, 30 millones de boletas únicas para todo el país. Bueno, entraste en un tema que creo que es clave también. Ujú. En la provincia de Santa Fe, cuando se aprobó el sistema de la boleta única, se le dio por adjudicación directa a AGL, una empresa del Grupo Clarín, la impresión de estas boletas, es decir, por adjudicación directa, un negocio cuantioso, multimillonario, a una empresa de una poderosa corporación mediática, que si vos vas y te metés en la página, ¿no es cierto?, en el buscador de, por ejemplo, de Clarín, y ponés boleta única, vas a encontrar que en los últimos 10 años hay un centenar de notas mostrando, cantando loas al sistema de la boleta única. Es decir, no seamos ingenuos, también hay algo de eso, y hay en la Argentina, hasta donde yo tengo entendido, 2 empresas en condiciones para imprimir este tipo de boletas. Entonces, entiendo que no es el único tema, pero entiendo que hay un interés concurrente ahí de un sector del empresariado argentino, de las corporaciones, porque esto salga y que explica también alguna batida de parche histórica por parte de un grupo de medios de comunicación alrededor de esta necesidad. Nosotros tenemos que legislar en función de facilitarle las cosas a la población. La boleta única no la facilita para nada, es una forma de resolverle los problemas exclusivamente a un sector de la política que cree que de esta manera va a poder tener más chance en el proceso electoral y que quiere instalar, y esto es lo más grave, que las divergencias que tenemos otros sectores de la política, en particular en este caso el Frente de Todos, que no tiene una posición monolítica al respecto, pero que en sus matices expresa de alguna manera una mirada mayoritaria de rechazo a este sistema, y sin embargo es una fuerza política que en las provincias donde se aplica la boleta única ha alternado buenas y malas, pero que en lo que básicamente está gobernando en la mayoría de esos distritos, ¿no? Claro. Entonces no es un problema de especulación electoral. En todo caso, es un problema de cómo concebimos nosotros que hay que facilitarle las cosas a la población a la hora de los procesos electorales, ¿no? Claro. Tonioli, y el otro tema que quería charlar con ustedes es el tema de subsidios al transporte, porque la semana que viene se empezó a laburar, en este caso sí, con el aval de todos los bloques políticos santafesinos que tienen representación en el Congreso. Bueno, la semana pasada participamos en una reunión muy interesante junto a los intendentes de Rosario, Santa Fe y Rafaela,
donde nos pusieron los números del transporte público, las dificultades que atraviesa el transporte público y sobre todo hicieron hincapié en algo que es histórico, que es la desigualdad entre el AMBA y el interior del país. Nosotros coincidimos, lo hemos hecho siempre cuando nos tocó ser concejales de la ciudad de Rosario, también hemos acompañado, no importa de qué signo político era el intendente o la intendenta y no importaba de qué signo político era el gobierno de la nación, siempre hemos acompañado el reclamo de mayores subsidios al interior del país o de, por lo menos, de encarar un proceso de equilibrio, de búsqueda de un equilibrio, de una mayor equidad en lo que tiene que ver con los subsidios al transporte automotor. Dicho esto, creemos que si hoy, y de hecho mañana va a ir el ministro Alexis Guerrera a la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Transporte que me toca integrar, si vemos que hoy hay chances de discutir esto a nivel nacional, es porque hay un gobierno nacional que apenas empezó su gestión en enero del 2019, en realidad en enero de 2020, al mes de haber asumido, triplicó los subsidios al interior del país, empezando a recorrer el camino inverso al que había recorrido el macrismo, que en 4 años lo que hizo fue reducir, vía presupuesto 2018 primero y vía consenso fiscal de ese mismo año después, reducir en un 75% los subsidios del transporte urbano de pasajeros del interior del país. Esta gestión empezó a recorrer el camino inverso, después lamentablemente vino la pandemia, y en el marco de la pandemia también hay que decir que en cada presupuesto nacional presentado ante el Congreso hubo un aumento sustancial de los subsidios al transporte, siempre por encima de la inflación. No solo de la inflación estimada en el presupuesto, sino también de la inflación efectiva después que se dio durante el año. En este sentido, el presupuesto presentado en diciembre del año pasado, o que fue votado negativamente por parte de la oposición, positivamente de nuestra parte, establecía un aumento de los subsidios del interior del país del 70% con respecto a lo efectivamente invertido en esa materia el año anterior. Lamentablemente la oposición irresponsablemente rechazó ese presupuesto y nos sumió en esta situación donde, a pesar de que el gobierno cumple con sus obligaciones, por supuesto tiene un camino más tortuoso a la hora de acreditar esos subsidios. Sin embargo, acá estamos discutiendo esto y nosotros lo que creemos es que hay que discutir, por un lado, la emergencia, con la posibilidad de algún refuerzo en el corto plazo, subsidio del interior del país, y en un mediano o largo plazo poder discutir una norma mucho más integral y mucho más equilibrada entre el AMBA y el interior, ¿no? Tonioli, como siempre, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Un abrazo. Eduardo Tonioli, diputado nacional del Frente de Todos.